Muy bien, pueden tomar asiento, por favor, mis amados hermanos. Mientras usted va tomando su lugar, quiero invitarle a que abra la palabra. Vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a desplazarnos hacia las cartas a Timoteo. Vamos a ir a la primera hoy en día. Vamos a estar en Primera de Timoteo en el capítulo 4. Mientras usted lo busca, saludamos a las personas que nos visitan a través de las redes sociales. Mi nombre es Gustavo Aguilar. Por la misericordia del Señor, el pastor de la iglesia Casa del Pan, le invitamos a suscribirse y compartir los mensajes de la iglesia. Primera de Timoteo 4, del 1 al 6. Ese es el texto base que vamos a estar revisando en esta mañana, pero también vamos a apoyarnos en algunos otros que están alrededor de Timoteo. Esta va a ser la base hoy para el trabajo. Mientras usted lo busca, quiero que revisemos algunas cositas por acá. En este mensaje hoy vamos a explorar un poco una verdad presente en las Escrituras que tiene, considero, un impacto profundo, no solo en nuestra vida, sino también en la de aquellas personas que nos rodean. Y esa verdad que vamos a explorar hoy es la de la disciplina espiritual. También vamos a aprender que la transformación espiritual en nuestra vida exige constancia. ¿A qué me refiero con esto? En otras palabras, lo que estoy diciendo es que el crecimiento espiritual requiere disciplina. No maduramos espiritualmente por casualidad. Se necesita entrenamiento. Y quisiera relacionar esa verdad que vamos a revisar y compartir hoy con un acontecimiento que marcó a Costa Rica hace algunos años, que fue el terremoto de Cinchona. ¿Cuántos se acuerdan de ese terremoto? El terremoto de Cinchona. Vea, esto ocurrió, estuve revisando un poco, el 8 de enero del 2019, fue en una tarde, a la 1:21 de la tarde, y fue un terremoto bastante fuerte. Fue en la escala de Richter, que es lo que se utiliza para medir esto, fue de 6.2, fue cerca del volcán Poás y afectó varias localidades en este país. Afectó puntualmente, claramente, Cinchona de Alajuela, pero se extendió hasta Vara Blanca, a los Bajos del Toro, al Cariblanco. Hubo muertes, 34 muertes, más de 2,000 personas tuvieron que ser desplazadas, e inclusive se dieron daños severos en carreteras, puentes y demás infraestructura alrededor de este país. Fue uno de los terremotos más destructivos que hubo en Costa Rica. Yo meditaba acerca de esto, como existen profesiones que están directa o indirectamente relacionadas con la preparación y lo que se conoce como respuesta a incidentes, ¿cierto? Cuando ocurre algún tipo de desastre natural. Algunas profesiones tienen más relación que otras, pero digamos que hablemos de las que tienen primera línea de respuesta en esto. Ahí hablamos de bomberos, de paramédicos, policías, fuerzas armadas, que en este país no hay, la Cruz Roja, y uno muy importante son los brigadistas, el personal que está ahí de protección civil, que algunos son profesionales a pago y otros de pronto son como voluntarios dentro de las empresas, ¿cierto? Pero alrededor de estos hay otros que no son de primera línea, como puedan ser profesiones de infraestructura, profesionales de la salud, planificación, etcétera. Algo importantísimo para estos profesionales es la preparación, justamente lo que estábamos hablando, la disciplina y la preparación, son dos ideas que van de la mano. La preparación ante desastres naturales no es solo responsabilidad de los rescatistas, sino de toda la sociedad. Debemos prepararnos para un desastre que puede ocurrir en cualquier momento. ¿Qué tiene que hacer un brigadista? Que es en quien quiero prestar un poco de atención antes de pasar al mensaje. Los brigadistas tienen varias responsabilidades. Entre ellas están que ellos puedan actuar con rapidez en medio de lo que está pasando. Deben capacitarse y mantener a las personas que están alrededor de ellos actualizados con los planes de evacuación. Tienen que usar correctamente los equipos, guiar a las personas en momentos críticos. Entonces el brigadista es un punto neurálgico, por ejemplo, dentro de una empresa o cuando ocurre algo en público, ¿cierto? Tienen que promover la prevención y tienen que mantener buena condición física y emocional, ¿cierto? Inclusive ellos son entrenados o deberían entrenarse en psicología de emergencias. ¿Cómo qué? Como el manejo del estrés. Yo recuerdo a mi abuela cuando temblaba, vea, eso era un grito que la bocina de los bomberos era cualquier cosa, ¿verdad? Y lo que tuviera en la mano se lo tiraba usted encima, un sartén caliente, un cuchillo, lo que fuera, y salía corriendo. Un brigadista no puede ser así, claramente, ¿verdad? Tiene que aprender a atender a las personas con crisis emocionales.
Y yo recuerdo que cuando ocurrió el terremoto de Cinchona, en la empresa donde yo trabajaba en ese momento había un compañero que él era el brigadista. Entonces usted lo veía que todas las semanas salía afuera y lo capacitaban, haciendo simulacros de evacuación, y el tipo se la creía. O sea, andaba un montón de aparatos, un fajón grandísimo encima, chalecos. Usted caía un meteorito y usted pensaba que él lo iba a salvar, básicamente, ¿cierto? Cuando ocurrió el terremoto de Cinchona fue muy interesante, porque ese terremoto fue tan fuerte que primero empezó a sonar, y yo recuerdo que el piso en el cual nosotros nos encontrábamos era bastante grande, podían ser como de unos 50, 75 metros, había una visibilidad increíble, y él se sentaba en la última silla al fondo, por alguna razón especial de emergencia. Vea, cuando ese terremoto ocurrió, ese caballero no fueron 3 segundos y como en 2 pasos ya estaba en la puerta, y nosotros estábamos en un tercer piso. Bajó esas gradas como en 2 zancadas y nos dejó a todos ahí arriba. Nos abandonó, el brigadista estaba afuera. Y yo recuerdo que yo con unos amigos nos quedamos en el tercer piso y lo veíamos afuera en el lugar de evacuación y lo saludábamos en medio del terremoto, porque él estaba básicamente al borde del colapso, ¿cierto? El brigadista. Y eso me hace meditar en un poco lo que vamos a ver hoy, cómo el trabajo de un brigadista es tan eficaz como su disciplina y preparación, ¿cierto? Este hombre hacía ciertos entrenamientos de vez en cuando, pero alguna parte del entrenamiento no la estaba haciendo como tenía que hacerse, al punto que dejó la tarea abandonada en medio de la crisis, ¿cierto? Entonces, un brigadista diligente salva vidas porque actúa con preparación y responsabilidad, pero lo contrario también es cierto, el descuido cuesta vidas. Ahí, en ese momento, había personas que colapsaron en su crisis y se quedaron ahí arriba, temblando del susto. Él hubiese sido una figura clave para poder acercarse a ellos, tomarlos de las manos y guiarlos hacia la puerta, o al menos decirle, respire, todo va a estar bien, esto va a pasar, ¿cierto? Un brigadista negligente pone en riesgo su vida y la de otros también. En el momento que se necesita, tiene que hacer lo que corresponde. Y lo mismo también es cierto para la iglesia. Un cristiano que se cuida espiritualmente fortalece su fe, edifica a los demás y salva vidas. Y ese es el título del mensaje que vamos a estar viendo el día de hoy. La disciplina espiritual salva y transforma. Y vamos a ahondar sobre esto. Primero leamos el texto, 1 Timoteo 4, del 1 al 6. Este es el texto base y después, como dije, nos vamos a extender a otros textos de apoyo. Dice la palabra: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y que por la hipocresía de los miembros que tienen cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó, para que los creyentes y los que han conocido la verdad participaran de ellos con acción de gracias. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable, si se toma con acción de gracias, pues por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si enseñas esto a los demás, hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Bien, pongamos las cosas en perspectiva. ¿Cuándo fue escrito primero de Timoteo? ¿Qué era lo que estaba aconteciendo? ¿Y de dónde viene esta carta? Primera de Timoteo fue escrita aproximadamente entre el 62 y el 64 después de Cristo, 30 años antes de que el templo fuese destruido por los romanos, y fue después del primer encarcelamiento de Pablo en Roma y antes de su segundo arresto, es decir, que eso lo coloca ya en la última parte del ministerio de Pablo, ¿cierto? El cual es su autor. Probablemente vemos que Pablo se encontraba en Macedonia cuando él escribe esto, y él le escribe a Timoteo, que era pues un discípulo suyo, parece que era un hombre joven, un colaborador cercano de Pablo. Timoteo tenía una característica interesante, y es que la mamá era judía y el padre era griego, entonces él se movía como entre las dos culturas, ¿sí? Y él había acompañado a Pablo en varios viajes misioneros. Pablo se refería a él como un hijo en la fe, es decir, era una persona bien cercana a él. Para este entonces Timoteo estaba en Éfeso, esa era la iglesia que él le correspondía ministrar o pastorear, donde él estaba colocado. Y Éfeso como tal se ubica en la región que hoy nosotros conocemos como Asia Menor, o está en Asia Menor, cerca de lo que se conoce como Turquía.
¿sí? Es una zona que aún hoy en día es muy visitada por turistas y arqueólogos, justamente por la importancia para el cristianismo primitivo. Ahí estaba una de las maravillas históricas del mundo antiguo, que era el templo de Artemisa. Era muy conocido, muy famoso. Y Pablo le escribe a Timoteo por varias razones. Una de ellas es darle instrucciones, decimos pastorales, es decir, que Timoteo supiera cómo tenía que comportarse en la iglesia, que él entendiera qué asuntos eran prioritarios dentro de ella. Y la situación histórica que ellos estaban viviendo en ese lugar era una en la cual estaban enfrentando confusión doctrinal. Había verdades, ¿verdad?, que se estaban presentando de esa manera, que estaban confundiendo la iglesia, y también había falsos maestros, así como algunos desafíos éticos. Entonces Pablo le escribe y le coloca dentro de estas dos cartas a Timoteo cuáles son los puntos en los cuales él tiene que prestar atención, a lo que él no puede descuidar para que esa iglesia pudiese emerger y pudiese sobrepasar los riesgos y los retos que tenía en ese momento. Entonces Pablo estaba preparando a Timoteo no solo para que él pudiera corregir esos errores, sino también que él quería que Timoteo pudiese modelar el liderazgo que el Señor establece en las Escrituras. Y esto vamos a ver que no se trata solamente de lo que Pablo hacía, de cómo, Timoteo se presentaba y de lo que enseñaba, sino del testimonio de él, la manera en la cual las personas lo percibían. ¿Ok? ¿Cuáles son los temas generales que Pablo le presenta a Timoteo y le dice que él tiene que desarrollar? Bueno, ya mencionamos uno de ellos, luchar contra las falsas doctrinas. También le habla acerca de la centralidad del Evangelio, el punto medular del asunto, y para Timoteo él lo había aprendido, teniendo una madre judía, un padre griego, habiendo heredado una fe del Antiguo Testamento y habiendo conocido la del Nuevo, él tenía esto muy claro. Le habla también acerca de la oración y cómo tiene que conducirse el culto en la iglesia. Le da instrucciones sobre el liderazgo a lo interno, los obispos y los diáconos, cómo se supone que ellos tienen que ser. Le habla de la conducta de la iglesia, de la piedad, le da consejos para grupos particulares como las viudas, los ancianos. Le advierte sobre el amor al dinero y al final le da un encargo de guardar el depósito de la fe. Entonces estos son, por decirlo de alguna manera, los puntos medulares en los cuales Timoteo tenía que abocarse para que esa iglesia pudiese surgir. Ahora bien, ¿cuáles eran los riesgos que ellos tenían como iglesia en esa localidad? Había riesgos y había problemas ya estructurales, podemos llamarlo de esa manera. Lo primero que Pablo le advierte es de la centralidad del Evangelio, ¿cierto?, en contra de las falsas doctrinas y los maestros que se habían desviado. Entonces vemos que en el capítulo 1, del 3 al 7, Pablo entra directo con esto. Le dice: cuando fui a Macedonia, te rogué que te quedaras en Éfeso, para que mandaras a algunos que no enseñaran una doctrina diferente. Con esto podemos entender que dentro de la iglesia en Éfeso, estando Timoteo como pastor, había ciertos hermanitos, o diríamos ciertos cabritos por ahí, que estaban enseñando acerca de la adoración a otras cosas, al mismo tiempo que seguir a Cristo. Tenían el templo de Artemisa, y Artemisa era en ese momento, como decir hoy, la Lady Gaga, ¿verdad?, de sus días. Ellos la adoraban y la veneraban, o la Taylor Swift, podríamos decir, y generaban todo un culto alrededor de esto. Entonces, estos maestros se habían infiltrado dentro de la iglesia y Pablo le dice: dile a esas personas que no enseñen algo contrario a la fe dentro de la iglesia, ¿cierto? Que no enseñen una doctrina diferente. Y también le habla de lo siguiente: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que la edificación de Dios, que es por la fe. Al hablar de esto, de genealogías interminables y de fábulas, a lo que se refería es que dentro del folclore judío esto es muy común. Ellos hablaban de genealogías, de los hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob, y después comenzaban a figurarse un montón de cosas históricas, y ahí entra la filosofía y la meditación judías y un montón de cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio, y que al ellos ser parte de su cultura, para las personas que eran judías, era muy normal hablar de eso. Era como la jerga popular cuando se sentaban en la tarde con el café y el pan dulce, ¿verdad? Eso era de lo que iban a hablar.
Entonces Pablo comienza a decirle a Timoteo que no permita que esos legados culturales se mantengan, porque los están apartando y llevándolos a disputas. ¿Cómo disputaba esto en una disputa? Bueno, por justamente el lugar central que tiene Cristo versus lo que ellos hablaban en las genealogías. No, es que Jacob es más importante, es que no, es que los hijos de Isaacar, los hijos de Leví lo son, y comenzaban en esto, ¿cierto? A generar más pleito que otra cosa. Y después Pablo enfatiza, le dice, y ahora te encargo lo mismo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor que nace de un corazón limpio, de una buena conciencia, de una fe sincera. De estas cosas se han desviado algunos y se han apartado a palabrerías sin sentido. Pretenden ser doctores de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni lo que afirman. Entonces vemos cómo Pablo le explica a Timoteo, dentro de los riesgos que la iglesia tenía, el que se encontraban allí falsos maestros enseñando doctrinas distorsionadas, y Pablo le es enfático y le dice, háblales y diles que no enseñen estas cosas. Pero además, no solamente estaba el tema de la doctrina, sino que cuando las personas se alejan de la doctrina, eso también abre ciertos portillos a otras cosas. ¿Como cuáles? Puede preguntarse uno. Entra la ambición, ¿sí? La ambición, y también Pablo deja saber que ellos eran ignorantes y que perturbaban la fe. Comienza, por ejemplo, en el 3 al 5 del capítulo 6. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Qué increíble, es vano, no sabe nada y delira acerca de cuestiones y de contiendas de palabras, de las cuales nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias, las malas sospechas y las disputas necias de hombres, de entendimiento corrupto y privados de la verdad, que hacen de la piedad una fuente de ganancia. Y vea lo que le dice Pablo a Timoteo: de gente así, apártate. Es impresionante, es decir, que si uno en el caminar de la fe llega a conocer una persona que se presenta como un cristiano, alguien que dice yo sigo a Dios, debemos hacer un análisis para entender si verdaderamente sigue a Dios por los frutos y por la doctrina que enseña. Y si esa persona está desviada, apartada de la verdad, nosotros deberíamos como cristianos llegar inclusive a apartarnos de personas así. A veces nos juega la cuerda de la misericordia. No, es que hay que tenerle misericordia a las personas. Sí, claro, hay que tenerles misericordia. Cuando detectamos algo así hay que hablar en amor la verdad. Pero si una persona viene a usted a pretender apartarle de la fe, debemos más bien nosotros apartarnos de ellos. Amén. Pablo afirma por el Espíritu que vendrá una apostasía futura. Y lo que él estaba diciendo aquí es que en su salida esto iba a acontecer, pero para nosotros como iglesia esto sigue siendo una advertencia. Y no nos sorprende lo que vemos hoy en redes sociales. Dentro de las iglesias, aún en esta semana estuve escuchando en este país cómo hay iglesias cristianas, las cuales están siendo investigadas por narcotráfico, que son básicamente una mampara para cubrir cosas, ¿cierto? Y un cristiano que tiene discernimiento debería notar eso, debería verlo y captarlo rápido. Nosotros como pueblo del Señor tenemos que estar atentos a estas células, tenemos que orar, pedirle a Dios misericordia, pero que Él saque a la luz todo esto. Él le dice, afirma que habrá espíritus engañadores, y nótese cómo lo califica y de dónde viene esto. Dice, y doctrinas de demonios. Qué increíble, dice en el 4 del 1 al 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Y qué es la apostasía? Apostasía es apartarse de la verdad de las Escrituras. Lo que ocurre es que hay personas que por creer en Dios piensan que no se están apartando de la verdad, porque tienen una relación con Él más emocional que doctrinal. Entonces, yo amo a Dios y Dios me ama, y Dios debe protegerme y Él está conmigo, y soportarme la ignorancia voluntaria que yo quiero mantener por años y décadas. No, así no funciona el Evangelio. La ignorancia voluntaria es algo que uno tiene que rendir al Señor y permitirse ser enseñado por las Escrituras, porque la Biblia nos dice que tenemos que desear la leche espiritual como niños. Ve a esa niña que está ahí, qué hermosa, como ella clama cuando tiene hambre.
Como los bebés cuando están pequeños piden a gritos la leche espiritual, porque su ser lo necesita para crecer. Y así tenemos que ser nosotros, tener esa hambre espiritual. ¿Cómo se comporta su organismo cuando usted tiene horas de no comer? Mi hermana Claudia tiene una gracia especial de parte de Dios. Si pueden pasarle 12 horas sin comer, ella no le pasa nada, más bien levita y ora en el aire. A mí me pasan 4 horas sin comer, hermano, y tengo que orar. Tengo que comer. No puedo saltarme una comida porque me trastorna. Sí, y espiritualmente nosotros debemos ser así. No deberían pasar días sin leer la palabra. Hágase un ejercicio espiritual ahí mismo donde usted está. Esta semana, ¿cuántos días leíste la Biblia más de 10 minutos? Esta semana, ¿cuántos días buscaste a tu padre dentro de la recámara, cerrada la puerta, más de 10 minutos? Una conversación seria de tú a tú, donde usted puso su alma delante del espejo de la palabra, así como se presenta delante del espejo para alistarse cuando va a salir, así con la palabra. Y usted decir, no, a este corazoncito como que le falta, como que hay que acomodar estas cositas, como que hay mucha incredulidad aquí, como que hay altivez y orgullo. Así es como la palabra te confronta y transforma. Y eso es una disciplina espiritual. Por eso el crecimiento espiritual, valga la redundancia, no ocurre por accidente. No es algo casual. No pasa solamente por usted estar sentado o ir un domingo a la iglesia. Usted debe ser intencional en buscar las disciplinas espirituales para poder entonces crecer y estar preparado, porque esto te va a salvar y también va a ayudar a otras personas. ¿Quién dice amén? Ahora, vea que Pablo dice que estos son doctrinas de demonios, y es algo muy grave. Cuando uno ve los frutos que produce una falsa doctrina en las personas, son muy graves. Yo recuerdo hace unos años que estuve en una iglesia antes de que empezáramos a pastorear, y ahí se daban cosas pero increíbles. Y con los años después comenzamos a escuchar personas que salieron de ese lugar totalmente laceradas espiritualmente, con daños y con situaciones increíbles que muchos hasta la fecha todavía les afectan. Y cuando uno ve lo que hay detrás de esto, necesariamente tienen que haber doctrinas de demonios. Ahora, uno se asusta porque suena muy grave, y lo es. El asunto es que en la práctica, en la función, no lo parece, porque Satanás es engañador por excelencia y él sabe hasta vestirse de ángel de luz. Entonces, una doctrina de demonios en una iglesia no ocurre de la siguiente manera. No es que usted llegó, le van a poner una bola de cristal y usted va a escuchar una voz de ultratumba que le habla. Esta está la doctrina de demonios. Así nunca ha trabajado Satanás, solo con la gente que ya verdaderamente sabe con quién está tratando. Así no se manifiesta él. La forma en la cual los demonios trabajan es por encubierto, como los espías. Y ellos necesitan infiltrarse en el intelecto, en las emociones, puntualmente hasta el corazón de la persona, para poder engañarles y entonces torcer la verdad. ¿Y cómo tuerce el enemigo la verdad? Bueno, por ejemplo, proponiéndole a usted que el evangelio es algo así súper fácil y ligero y liviano. Y en un sentido lo es porque es por la fe. Pero en el otro, a nosotros nos corresponde esforzarnos, orar, ayunar, santificarnos y servirle al Señor. Esos son elementos que es lo básico del reino. Un cristiano debería estar atendiendo a eso. Pero ¿cómo tuerce el enemigo esa verdad? Presentando el evangelio como triunfalismo, como el evangelio, por ejemplo, de la prosperidad. Y entonces todo lo resume en los beneficios. Venga Dios, porque Dios lo va a bendecir y lo va a hacer próspero y lo va a levantar y gritos y todo eso. Y hacen un circo del evangelio. Y únicamente lo que presentan es la baratija, las promesas, y todo es así como fácil, una gracia barata, lo describe un teólogo. Todo es así súper sencillo, venga y go with the flow. Lo presentan de esa manera. Lo simplifican en demasía. Y sí, el evangelio en un sentido alguien ya pagó, es Cristo, pero a nosotros nos corresponde una disciplina. El día que usted le entregó su vida a Jesús, usted vino a convertirse en un discípulo, y de ahí viene la palabra disciplina. Es alguien formado en disciplinas. Por eso usted ve que en la palabra del Señor, para referirse al pueblo suyo, se habla de las ovejas y los cabros, de la semilla y la cizaña. Nos muestra que dentro de aquella amalgama llamada iglesia hay dos poblaciones: los simpatizantes
los que quieren los beneficios únicamente y aquellos que están trabajando, esforzándose, y los que dice la palabra que el Señor les traerá un galardón. Vuelva a ver al que está al lado y dígale, ¿de cuál grupo eres tú? ¿Amén? O dígaselo usted mismo ahí, ¿de cuál grupo eres tú? Ahí deje que el Espíritu Santo le responda. Entonces son doctrinas de demonios que se filtran y primero van trabajando en el intelecto y en las emociones de las personas para torcer la verdad, para acomodarla, hacer algo acomodado a lo que yo quiero, hacerlo lo más práctico que es posible, ampliar el camino, que aquello que el Señor dejó como un camino angosto, cada vez le vayan ampliando el trecho. No, es que esto está como muy incómodo, háganme lo más fácil, básicamente, para caminar como yo quiero, y donde yo quiero y cuando quiero, ¿cierto? Por un lado, eso hace el enemigo, y otra manera en la cual lo realiza es llevándolo al otro extremo, a través del legalismo o del ascetismo. Entonces vemos que aquí Pablo le habla y le dice en el 4:3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó. ¿A cuánto les gusta la carne asada? Increíble, ¿verdad? Pero dice que parte de lo que los demonios hacen para disfrazarse de piedad es justamente inducir el legalismo. Entonces usted ve esas personas que andan en esas enaguonas así, el pelo les pega al suelo y el chavalo se viste como una caja de leche, ¿cierto? Y le dicen a usted que no puede comer nada y que es un legalismo increíble. ¿Y el ascetismo qué es? El ascetismo lo que le enseña a las personas es que tienen que privarse de placeres. Y Dios dejó los placeres. Dios nos hizo consentidos para gustar el alimento, los dulces, los olores. Y si nosotros nos mantenemos dentro de los márgenes de la santidad, Dios creó los placeres para que los disfrutemos. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Distorsionar todo esto. Prohibir que las personas se casen. Prohibir que coman ciertas cosas. Así es como trabaja el legalismo. ¿Y qué es lo que hace el enemigo dentro de esa esfera? Asfixia a las personas. Cuando las personas se exponen al legalismo y vienen a vivir de esa manera, tarde o temprano ocurre lo que dicen en los mercados, revientas hinchas. ¿Por qué? Porque se está viviendo algo superficial para aparentar piedad, para aparentar santidad, pero muchas veces dentro del corazón no hay nada. Y usted ve que a veces salen personas de esas iglesias legalistas para el mundo, pero como con catapulta más bien. Se van de un extremo al otro. Y la pregunta es, ¿dónde estaba la obra del Espíritu en el corazón? Qué increíble, ¿verdad? Entonces el enemigo sabe que por medio del legalismo puede asfixiar la vida espiritual de las personas, aburrirlas, estancarlas, y eventualmente entonces salen buscando calle. ¿Qué más estaba pasando en esa iglesia en Éfeso? Que Pablo le explica a Timoteo que tiene que atender. Había especulaciones inútiles y debates, ya lo mencionamos, pasaban discutiendo entre ellos, y el amor al dinero. Pablo le menciona a Timoteo en el capítulo 6, le dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos, por codiciarlo, se extraviaron de la fe. Vea qué increíble, para aquellos que dicen que una vez salvo, siempre salvo. No, había gente en la fe. Había gente en la fe, y por amor al dinero se extraviaron. Dice, por buscarlo, por codiciarlo, y acabaron por experimentar muchos dolores. El dinero, como todo lo que Dios ha puesto en esta vida, no es malo. El problema del mismo es cuando la persona hace de aquel objeto un ídolo, que le desgasta, le consume, piensa, desayuna, almuerza y cena de eso. Y entonces solamente puede vivir para el asunto, no puede dedicarle ni tiempo a Dios como tiene que ser, porque eso le drena. Y cuando eso pasa, el dinero tiene la capacidad de hacer, como vemos aquí, que una persona se extravíe de la fe. El amor al dinero. Por eso, nuestro amado Señor Jesucristo nos dice en las Escrituras, no se puede servir a dos señores a la vez, porque se honra a uno y se desprecia al otro. Y justamente estaba hablando del amor al dinero en ese texto. ¿Estamos aquí? Él le dice, tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pero también había otras cositas. Estaba el amor al dinero, las falsas doctrinas, y había conductas inmorales. Y Pablo en esto le habla de algunas mujeres y de viudas. Le dice que ya cuando a cierta edad
quieren casarse y andan de casa en casa. Pablo le manda a corregir a estas viudas, a estas mujeres, y les dice: de cierta edad que se casen, y si no, que se dediquen simplemente a orar, se dediquen a estar en la obra del Señor. Y también le habla de algunos ancianos que persistían en pecar y le dice: confróntalos directamente, habla con ellos con amor, con respeto. Vemos entonces hasta aquí cómo había varias cosas, retos que Timoteo tenía en su currículum que atender, ¿sí? Él se las muestra, les da el plan de acción, la forma en que tenía que atenderlas, y él debía dedicarse a esto. Pero también tenía que formar a los líderes, a los diáconos, a los obispos. Les dice que no puede ser una persona sin preparación, le dice: no debe ser un neófito. ¿Por qué? No sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. Y esto es muy hermoso, porque en las iglesias van creciendo las personas espiritualmente, y la iglesia debe colocar un fundamento donde la gente aprenda. Qué lindo es ver a Kyle, a Adriana y a personas que se han integrado recientemente a servir. Así en un tiempo estuvo Mauricio y Silvia y Karen, jovencitos que ingresaron, y al principio, y yo también, todos lo hacíamos medio nerviosos, ¿cierto? ¿Verdad? Bueno, solo Mauricio dice que no, pero un poquito nerviosos, ¿verdad? Al principio todos, cuando estábamos predicando o enseñando o cantando, se le afloja a uno la voz, ¿verdad? Se pone uno medio nerviosillo. Y por eso como iglesia tenemos que orar por ellos, interceder, tenerles misericordia, entender que ellos están creciendo, porque así como nosotros un día, ellos también van a crecer. Qué hermoso es cuando vemos los ministerios y las personas desarrollarse. Dios quiere eso. Daniel también y Abby, que están sirviendo, y se les ha dado una formación, pero eso no acaba ahí. Cada uno de nosotros debe hacer su parte por continuarse preparando. Si usted tiene un ministerio para enseñar, para predicar, bueno, fórmese en eso, lea libros. El Espíritu Santo capacita. Vaya hasta donde el Espíritu de Dios le conduzca. Si usted canta, prepare su voz, sus talentos. Qué hermoso es ver las personas cómo van desarrollando eso. Eso es parte de lo que Dios pide para nosotros. Entonces, lo que Timoteo tenía que hacer por la iglesia era básicamente estar atento a esas situaciones y poner entonces por obra el plan de acción que Pablo le brinda. ¿Cuál es ese plan de acción? Lo primero era proteger la sana doctrina. Ve que Pablo le dice: te rogué que te quedaras en Éfeso para que mandaras a algunos. Esto nos hace entender que aquellos que tienen la responsabilidad en la iglesia de enseñar, de predicar, es Dios mismo el que nos la ha entregado. Y cada vez que tenemos a alguien al frente y nos escucha, somos medios que Dios está utilizando para impartir algo, para que ese pan del cielo descienda, para que esa semilla pura de Dios sea colocada en el corazón y transforme vidas. Debemos verlo como es, porque acarrea una gran responsabilidad. Y si lo vemos con esa perspectiva, entonces el tiempo de preparación suyo para predicar, yo le aseguro que va a ser muy diferente, porque usted va a estar en oración preparándose por esas vidas, vas a estar orando, y el Espíritu Santo te va a guiar a las necesidades espirituales. Usted va entonces a entender lo que tiene que decir, cómo tiene que decirlo, y se va a enfocar en lo que Dios le ha llamado. ¿Cómo le dice Pablo a Timoteo que se enfoque? Vea qué intencional. Le dice en el 4:13: entre tanto que llego, ocúpate. Dígale el que está a la par suyo: ocúpese. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Qué impresionante. ¿Cuántos de nosotros tenemos estos tres objetivos como algo supremo en nuestra vida? La lectura, la exhortación y la enseñanza. Wow, usted me puede decir: no, pastor, para mí la prioridad es el gallo pinto en la mañana. Y está muy bien, a todos nos gusta el gallo pinto, pero hay otras cosas que Dios quiere de nosotros. Le dice: ocúpate en la lectura. Vea qué importante es para Dios que nosotros, el pueblo del Señor, lea. Usted me puede decir a mí: no, es que yo no puedo leer, es que solo puedo por audio. Mentira el diablo. Si nos está diciendo aquí: ocúpate en la lectura, ¿usted cree que Dios lo iba a dejar a usted fuera de la bolsa? Jamás. Jesús le dice a los discípulos: escudriñan las escrituras.
Escudriñar, entendemos, es más que leer. Escudriña las Escrituras. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, esa es una de las tareas que Timoteo tenía que realizar para poder atender esos riesgos y problemas. Ocuparse de la lectura, proteger la sana doctrina. Es la única forma de nosotros lograr hacerlo, leyendo la palabra, conociéndola. Y eso nos va a salvar, nos va a ayudar a poder desarrollar mejor el ministerio. Delante de la iglesia, sí, pero también con nuestras familias. Qué bendición, cuántas parejas jóvenes hay aquí. En otro tiempo sabe que la población mayoritaria de la iglesia no era jóvenes, y ahora Dios le ha dado la vuelta a la ecuación. Tenemos más jóvenes, parejas jóvenes y con hijos. Y para ellos y para nosotros eso quiere decir que Dios nos está confiando nueva sangre. Y así como Dios nos confía cosas, también nos entrega responsabilidades. Nuestros hijos van a aprender de nosotros por palabra y por hecho. Si sus hijos los ven a ustedes orando, congregándose, estudiando la palabra, resolviendo situaciones a lo interno como cristianos, ellos van a crecer aspirando a eso. Y cuando tengan un problema, ellos van a decir: mis papás hacían esto cuando estaban en dificultades y Dios hacía así. Cuando sus hijos crecen teniendo padres que verdaderamente glorifican a Dios, no es que es imposible que se aparten, pero tienen bases y fundamentos. Es muy difícil. Entonces, debemos proteger la sana doctrina y la manera en la cual eso crea una cultura dentro de nuestros hogares para formar niños, para enseñar a otras personas. Otra tarea que Pablo le dice a Timoteo que se enfoque es en supervisar el liderazgo. Él le dice: palabra fiel es esta, si alguno anhela ser obispo o noble, a noble función aspira, es necesario que el obispo sea irreprochable. Usted puede querer servir en la iglesia y eso está muy bien, pero si usted comienza a servir en la iglesia y después lo vemos en redes sociales que usted anda en Ibiza sin camisa pegando gritos, lo vamos a llamar, hermano, para preguntar, ¿verdad?, si andaba evangelizando, qué andaba haciendo, qué tipo de cosas. O si usted sale en Instagram como el Señor lo trajo al mundo básicamente, ¿verdad?, y publica eso, también le vamos a llamar. Ay, qué pastor tan sapo. No es el sapo, es que la Biblia nos enseña que nosotros debemos dar testimonio. Entonces, como tal, los cristianos en un sentido somos figuras públicas, delante de Dios lo somos. Otros nos están viendo cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo conducimos nuestros negocios. ¿Qué pasa si usted va a hacer un negocio y usted medio que va de impuestos y hace cosas que no, y después esa persona se presenta la oportunidad para que usted le hable de Cristo? ¿Usted cree que esa persona le va a prestar atención? Jamás. ¿Cómo ese evangelio de justicia, de verdad que usted predica, le aplica a usted entonces? ¿O usted me está pidiendo que haga algo que usted ni puede llevar, como los fariseos? Debemos nosotros entonces, en palabra, en conducta, en acción, ser congruentes, un solo frente en lo que hacemos y cómo nos conducimos. Él le dice que no puede poner a un nuevo convertido a servir. Aquí hemos puesto gente a servir, pero a todos sin excepción han pasado por un discipulado y han tenido que estar más de 6 meses en la iglesia dando fruto. Y con el tiempo se coloca la gente, porque eso nos protege a todos, nos ayuda a hacer las cosas de la manera que el Señor lo ha pedido. Es decir, Pablo le pide a Timoteo que se asegure que el liderazgo tenga también una buena doctrina. Yo recuerdo cuando la iglesia comenzó, había unas personas en la iglesia que eran de mucho dinero y tenían como 3 años de ser convertidos. Y nosotros, como tal, la iglesia había empezado, dijimos: no, es que todo el que va a servir aquí tiene que llevar un discipulado. Y no es un discipulado liviano, es un discipulado que pone buenas bases. Estas personas se indignaron porque nosotros les pedimos que llevaran un discipulado de 6 meses para servir. ¿Cómo se le ocurre a usted, pastor? Yo tengo 3 años de ser cristiano. ¿Cómo se le ocurre a usted pedirme que lleve un discipulado? ¿Sabe qué tuvimos que hacer? Con el amor y el respeto, el Señor nos dirigió a invitarles a irse a otra iglesia. Que esta iglesia no era el lugar para ellos, porque no había la actitud, y esa no fue la única acción que tomaron, fueron varias. No tenían la actitud ni la humildad para servir al Señor. Pablo comenta aquí que hubo unos de estos que él los entregó a Satanás para que los fueran disciplinados, que salieran de la iglesia básicamente. La iglesia tiene que aprender a hablar la verdad en amor y confrontar.
Porque, ¿qué pasa si se permiten esas cositas a lo interno? Si se le permite a uno, se le tiene que permitir a los demás también. Y eso va distorsionando la verdad de las cosas. Entonces, hay que reprender públicamente. Él le dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Bendito Dios. Entonces hay que instruir con autoridad, sí, con fidelidad, con amor, hay que hacerlo. Él le dice, esto manda y enseña. Hay que hacerlo, hay que aplicarlo, enseñar con claridad y a todos los grupos de la iglesia. Hace poco Adriana condujo una iniciativa y fueron a visitar unos niños en Roble Alto y queremos seguirlo haciendo. Hay que atender a todas las poblaciones. La hermana Marlene hace poco también estuvo llevando una actividad de evangelismo. Karen, hay que enfocarse en todos los diferentes grupos dentro y la tarea suprema de la iglesia, que es ir allá afuera. A las personas con dinero, Pablo le habla y le dice, llama a los ricos de este siglo que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, sino que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras. Es decir, nótese cómo Dios en la iglesia, Él quiere una iglesia multifaceta, ¿cierto? Y que haya diferentes poblaciones, y para todos Dios tiene un encargo, a todas las personas que hay en la iglesia. Y corregir con amor. ¿Por qué? Él le da la razón. Le dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. ¿A quién le ha pasado aquí que usted le habla a alguien de Dios y todo está muy bien, pero en el momento que usted sacó un versículo fue como si le hubiera tirado nitrato de sodio en la cara a la persona, una carajada así, ¿cierto? Inmediatamente, no sé de cuál Dios estaban hablando, porque cuando usted menciona un versículo, ya usted dejó de ser amigo. ¿Sí? Usted es el radical, el ultrapandereta pentecostal vuelto loco, algo así. No con todos, pero eso es lo que nos deja ver, es como la palabra se cumple. Dice que en ese tiempo en el que nosotros estamos, dice, no soportarán la sana doctrina. Es decir, lo que es verdad que Dios estableció, hay personas que no les parece. Y como tal, entonces hay una reacción adversa hacia el pueblo del Señor. Debemos estar preparados para eso y ser más sabios. ¿Cómo? Respondiendo en misericordia. ¿Sí? Así nosotros, yo me acuerdo cuando yo estaba apartado del Señor y me hablaban de la Biblia, mi abuela, yo decía, qué señora más pandereta, qué mal me cae. No me gustaba, porque claro, yo andaba en tinieblas. Y así hay personas allá. Entonces, cuando usted vea una actitud así, a lo interno, lo que tiene que haber en usted es oración. Señor, ábrele los ojos a esta persona y dígale, sí, yo la entiendo, yo en otro tiempo estuve igual y yo detestaba la verdad. Con eso usted le está haciendo ver el síntoma que le está recorriendo en ese momento. No me extraña que a usted no le guste eso, yo en otro tiempo también odiaba la verdad. Eso es muy humano, es de humanos eso. Solamente el Espíritu de Dios cambia el corazón. Ajá. Entonces, no estás menospreciando ni juzgando a la persona, sino que le estás dando un diagnóstico en amor y a la vez la medicina, para traerle a lo que tiene que ser. Y no importa la edad, no importa si usted hoy se está empezando a congregar en la iglesia. Vean que Timoteo era un joven y Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, al contrario, sé ejemplo para los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Qué lindo que un joven aquí, de los que hay, de este montón, puedan ir allá afuera y hablarle a cualquier población acerca de la verdad de las Escrituras. No importa, jóvenes que hay aquí que están viviendo en santidad, si alguien los menosprecia, usted no se preocupe, llénense de aceite, bendiga a las personas y sepa que Dios lo está usando a usted para hacer luz y sal en el lugar donde te encuentras. Amén. Ahora bien, ocurre algo interesante. Pablo le presenta a Timoteo los riesgos y los retos que tiene esa iglesia y sus problemas. Le dice lo que tiene que hacer con la iglesia, pero el evangelio no se trata solamente de lo que yo puedo hacer hacia afuera. Para que el evangelio sea efectivo, tiene que haber un andamiaje a lo interno que lo sostenga. Ajá. Es decir, nosotros lo hemos dicho muchas veces, el ministerio es una extensión de tu relación con Dios. Entonces,
Pablo le dice, sí, Timoteo, eso está pasando, esto es lo que usted tiene que hacer, pero hay algo también de igual importancia, Timoteo, y es lo que él tenía que hacer por él mismo. Ajá. Le dice en el 4:14, no descuides el don que hay en ti. Dígale al que está a la par, no descuide su don. Y si usted está solo, dígaselo a usted mismo, no debo descuidar el don del Espíritu Santo. No descuides el don que hay en ti, porque ese don viene por el Espíritu Santo, y ese don es parte del propósito por el cual usted está aquí en la tierra. Nosotros no estamos para nacer, crecer, reproducirnos y morir. Usted está aquí para alabanza de la gloria del Señor. Eso es para servirle a Él. Nuestra humanidad en esta tierra vive como en dos planos. Eso lo ve a veces como abstracto. Nuestra humanidad nos hace pensar que nosotros estamos aquí para ser exitosos, para hacer ciertas cosas y casualmente para acercarnos a Dios. Así es como la mente humana trabaja. Pero la verdad de las cosas es que Dios nos puso en esta tierra para servirle a Él. Y todo lo que usted hace colateral, más bien es colateral, está a la par, es secundario. La manera en la cual usted se gana la vida, cómo usted trabaja, lo que usted estudia, todo eso es secundario. Usted está aquí para servirle a Dios. Por eso mucha gente cuando cambia su manera de vivir, se trastornan, entran en crisis. Pero si usted está en Cristo, no importa lo que pase allá afuera, usted está firme en Él, porque usted entiende a qué lo ha llamado el Señor y que todo obra para bien. Los asuntos secundarios no te mueven ni te sacan de la ruta en la cual estás. Amén. Entonces Pablo le dice, no descuides el don que hay en ti y que recibiste mediante profecía cuando se te impusieron las manos del presbiterio. Continúa la exhortación a Timoteo de lo que él tiene que hacer por él mismo. Le dice, ocúpate en estas cosas y permanece en ellas. Qué increíble. O sea, Pablo le está diciendo, sí, tiene que hacer eso, Timoteo, esos son los problemas de la iglesia, así es como los va a hacer, pero nada de eso va a ser posible si usted no se ocupa de usted primero. Amén. Líderes que están aquí, debemos ocuparnos de nosotros mismos primero, si es que queremos que lo que estamos dando tenga algún peso allá afuera. Le dice, ocúpate en estas cosas y permanece en ellas, por una razón, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Si hay un texto en la palabra que justifica el crecimiento espiritual, es este. Nos dice la Escritura aquí que debe haber un aprovechamiento, es decir, una progresión, una secuencia espiritual en el crecimiento de un individuo. Y que eso en un sentido la iglesia colabora, pero que primordialmente es responsabilidad de cada uno de nosotros. En la medida en la cual hacemos lo que ahorita vamos a ver que Pablo le transmite a Timoteo. Le dice, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Hay una evidencia. Le dice, continúa, le dice, ten cuidado de ti mismo. Repítaselo a usted mismo. Tenga cuidado de usted mismo. Le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Cómo me voy a cuidar yo de mí mismo? Qué interesante. ¿Por qué no le dijo, tenga cuidado del diablo? Tenga cuidado, no sé, de el coco allá afuera. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Si haces esto, y viene la justificación de lo que estamos hablando hoy, si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Vea qué peso tiene esto. Pablo le dice, Timoteo, estos son los riesgos, problemas que hay en esa iglesia. Así es como usted los va a corregir. Y todo esto va a pasar si usted se ocupa de usted mismo primero. Y haciendo esto, no solamente usted se va a salvar a usted mismo, sino a los que lo están escuchando. Quiere decir que el impacto de lo que Timoteo hacía allá afuera estaba directamente relacionado con lo que él hacía aquí adentro. ¿Cómo está el ministerio que tú atiendes hoy? ¿Cómo están las personas a tu lado? ¿Cómo están siendo nutridas?
¿Cómo están ellos entendiendo la palabra? ¿Qué te ha puesto Dios en el corazón para darles? ¿Qué te ha incomodado el Espíritu Santo respecto a las personas? ¿Cuáles son sus necesidades espirituales? ¿Las conoces? Deberías. Si es que estás orando y buscando la presencia del Señor por ellos. Ajá. ¿Qué significa este pasaje? Vea esa frase: te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. No es que viene a contradecir la salvación por fe, sino que enfatiza la responsabilidad del liderazgo dentro de la obra salvadora de Dios. Es decir, que un líder fiel al Señor es un instrumento de Dios para preservar y edificar al pueblo. Las personas son salvas por medio de la fe, claro, pero ¿a quiénes usa Dios para comunicar estas verdades? A estos estuches. Y si estos instrumentos transmiten la verdad de Dios como se necesita, las personas van a ser edificadas. Pero si no lo hacen, si toman el púlpito para un stand-up comedy, para atraer la atención de ellos, para volver el asunto algo chabacano, no va a pasar lo que tiene que pasar. Y eso no quiere decir que usted no pueda hacer una broma, que usted pueda tener cierto humor en el púlpito y demás, pero lo importante es lo primero. Eso es lo urgente, es lo que se tiene que transmitir: enseñar a las personas, transmitir la doctrina, mostrar el lugar central de la obra de Jesús. Y las promesas de Dios nos acompañan y van a estar con nosotros, claro. Dios nos va a ayudar en los problemas también, pero hay una centralidad del Evangelio, la cual tiene que ser transmitida para que la gente crezca. Amén. Te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. La salvación mediante la fe. Pero Dios opera esa gracia a través de medios humanos. Y en la medida que se transmite la verdad, entonces también otras doctrinas entran. Ese andamiaje entra en función. Se comunica la necesidad de la santificación, la importancia del discipulado, el lugar de la iglesia, la necesidad de atender a las personas. ¿Y por qué importa esto? Ya hemos conectado bastante, pero podemos verlo a nivel personal. Apliquémoslo a nosotros primero. El creyente debe examinar su vida y doctrina. ¿Qué creo yo de la palabra? ¿Qué creo yo de cierto tema? Puede ser que hay cosas que usted hoy le confunden, y eso está muy bien, a todos nos pasa. Diferentes temas que en nuestro caminar espiritual en algún momento no los tenemos claros. ¿Qué es lo que corresponde en medio de ese contexto? Pues buscar en la palabra de Dios qué es lo que dice. Y antes de dar una opinión liviana o de lo que yo pienso que la Biblia dice, garantizarme que sea así. Líderes que estamos aquí de nuevo, cada vez que demos un consejo, nuestros consejos no pueden ser un consejo de vida, un consejo de mi experiencia nada más, y eso está alineado con la palabra del Señor, bendito sea. Pero si son los consejos y los cuentos de tía Panchita, hay que tener mucho cuidado, porque la vida podrá enseñarnos ciertas cosas, pero la palabra de Dios no pasará. Y eso es lo que nosotros debemos transmitirle a las personas. Eso al final del día es lo que los va a levantar de sus situaciones. Eso es lo que ellos realmente necesitan. Amén. Y como tal, la iglesia tiene que aprender a valorar eso como líderes y entenderlo a nivel del mundo. ¿En qué sentido? Si yo lo vivo, entonces lo voy a poder llevar allá afuera en forma de evangelio, en forma de un mensaje que verdaderamente nos ha transformado. Entonces, para ir aterrizando con esto, vemos que Timoteo tenía que vigilar por su propia vida espiritual. Le dice: ten cuidado de ti mismo. ¿A qué se refiere eso? A vigilar su vida personal, su comportamiento. ¿Cuántas veces hay actitudes en nosotros que usted dice, esto como que no anda muy bien, como que ando muy belicoso, como una llamita? ¿Por qué ando así? O porque a veces actitudes depresivas, o a veces hay ataques espirituales. Tenemos que aprender a vigilar nuestra vida espiritual. Nada ocurre por ocurrir. Siempre hay una historia detrás de las cosas. Mantener una vida de santidad y disciplina espiritual. Vea que Pablo le dice: ten cuidado de ti mismo, de la enseñanza.
Y le menciona, si haces esto, serás un buen ministro nutrido con las palabras de la fe. ¿Qué es un ministro nutrido? Piénsese por un momento a alguien nutrido. Vea, ¿dónde está el hijo de Giancarlo y Laura? Ahí lo tienen, vea, ese niño se ve así. Usted sabe que ese niño está nutrido, vea, hasta que se le ven los cachetes así, le brillan. Y nos dice la palabra aquí, dice, nutrido de la palabra de la fe. ¿De qué nos está hablando la escritura aquí? Es una imagen de alimentación. Quiere decir que nosotros espiritualmente necesitamos una alimentación continua. Pablo nos manda, el Señor a través de Pablo, estar nutridos de la fe. Es decir, que para todo asunto, tema y cuestión en su vida espiritual usted tenga una respuesta bíblica. Usted entienda lo que usted está enfrentando. Eso es ser nutrido, que usted no tenga carencias nutritivas espirituales. Que usted sepa el terreno que está pisando y cómo tiene que responder a las cosas. Amén. Y la otra figura que Pablo le da para cuidarse de él, nótese que se parece a lo natural. Le dice, ejercítate en la piedad. ¿Qué significa ejercitarse? Bueno, justamente esa palabra viene de una que a usted le va a sonar muchísimo. Gimnasio se pronuncia en griego, de donde viene la palabra gimnasio. Él le dice, ejercítate para la piedad. Es decir, Pablo compara la vida espiritual con el entrenamiento físico. Por eso el crecimiento espiritual ocurre cuando hay disciplina. Usted y yo necesitamos disciplinarnos en estas cosas. En la doctrina, en la lectura, en la piedad. Le dice, ejercítate en la piedad. Qué interesante, ¿cómo me ejercito yo espiritualmente? Yo pensé que era simplemente el aire el que iba a hacer el crecimiento, ¿no? Él le dice que hay ejercicios espirituales para que usted sea fortalecido. ¿Qué es piedad? Definámoslo primero. La piedad o algo piadoso es vivir con reverencia, tener temor de Dios. Es una vida centrada en Él, es buscar la semejanza a Cristo. Quiere decir que en mi vida yo puedo y debo hacer el ejercicio constante, día tras día, en las diferentes situaciones que atravesamos por parecerme al Señor. Esto es como el brigadista. Si yo no hago esto diario, no me esfuerzo por parecerme al Señor, no busco la palabra, no me preparo para las situaciones, cuando hay crisis y terremotos espirituales, usted hace la de ese ex compañero, sale corriendo más bien para el mundo, porque no está la preparación necesaria, no estuvo la disciplina de fondo. Entonces el llamado del Señor a nosotros, a esta población tan valiosa que está aquí, es a empezar, o si ya lo estás haciendo, perseverar en la disciplina espiritual. Dios quiere que crezcas, has crecido y seguirás creciendo, pero hay un crecimiento que viene por medio de la disciplina. Y ese es el que te va a dar el temple, el que te va a dar lo necesario, el que te va a dar la doctrina, la enseñanza y todos los elementos y herramientas requeridos para atender al llamado que Dios nos ha hecho. Y haciendo eso, no solamente usted se va a salvar. ¿Cómo me salvo yo? Cuando usted está en medio de una encrucijada y tiene la verdad del Señor y está preparado espiritualmente, usted responde. Usted puede esquivar los dardos del enemigo, sujetar su carne, no actuar en su humanidad y más bien andar en el Espíritu. Es una disciplina, se ejercita constantemente, es algo que se realiza. El problema es que muchas veces lo hacemos como cuando algunos, en ocasiones, yo me meto ahí, en la escuela hacíamos exámenes. ¿Usted se acuerda cómo se preparaba uno para los exámenes en la escuela? Vea, yo para prepararme para un examen en la escuela tenía que esperarme, ojalá que faltaran 24 horas para el examen, ¿verdad? Y ya cuando faltaban 24 horas en ese momento, entonces empezaba a estudiar. Iba y pasaba, pero 3 horas después a mí se me olvidaba todo. Una semana después ya no sabía. Era reactivo. Pero piense en aquellas materias o asignaturas que usted las ha estudiado por gusto, o aquellas cosas que usted ha hecho porque le gusta nada más y se expone constantemente. A usted le fluye como en natural, ¿verdad? Así, porque eso lo da la constancia, la perseverancia, es un aprendizaje. Es diferente de
simplemente exponerse a algo ocasionalmente. Aprender se integra en tu ser. Y eso es lo que Dios quiere del Evangelio para con nosotros. Que lo aprendamos, que lo integremos, que sea un estilo de vida. Ejercitarnos en imitar a Cristo. Ejercitarnos en la piedad espiritualmente, para que cuando Dios te ponga a evangelizar o hablar o dar un consejo o tengas que responder en cualquier situación, te salga natural, sobrenaturalmente espiritual. ¿Quién dice amén? Entonces vamos a cultivar ese don, no lo vamos a dejar por ahí, vamos a practicar, vamos a dejar que otros vean ese progreso, vamos a pelear la buena batalla de la fe. Aunque los tiempos han cambiado, hoy estamos aquí en Costa Rica, en San José, no estamos en Éfeso, ¿cierto? Los riesgos siguen siendo los mismos. Vemos falsas enseñanzas, liderazgo sin integridad hoy en día, confusión doctrinal, personas descuidadas espiritualmente. Y por eso las palabras del Señor para nosotros siguen estando vivas. Esa preparación que Dios quiere en nosotros espiritualmente, de la cual muchas veces nos habla el Espíritu Santo y nos dice prepárese, prepárese, no pasa 24 horas antes del evento. Ocurre de manera proactiva, buscando la presencia del Señor, y así es más fácil. Se van integrando las cosas de manera natural, día tras día, pero requiere disciplina, disciplina espiritual. Puede ser que hay obstáculos que impiden la disciplina. Tal vez usted está aquí y usted dice, yo soy ese disciplinado. Pero puede ser que usted diga, no, la verdad es que me falta en esto un poquito. Yo no sé cuáles sean sus obstáculos. Puede ser que sea falta de visión espiritual, no entender la importancia de esto, la importancia del tema, de ejercitarse. Pensar que la vida cristiana es solamente emociones o eventos. Fui a un culto, me impusieron las manos, di vuelta canela y Dios me dijo 10 cosas. Hay gente que cree que esa es la vida espiritual. Conformismo. Yo sé que Jesús es el Hijo de Dios y que ahí está el Espíritu Santo y María está allá atrás. Eso es todo. Conformismo espiritual. ¿Sí? No tener hambre de crecer en el conocimiento de Dios. Amar el mundo. Priorizar lo material, el entretenimiento, la comodidad. Sale de aquí usted una vez es al sobre, ¿verdad? O a la fiesta, y no está mal. Dios creó los placeres, usted los puede disfrutar, pero debemos tener la prioridad suprema al frente, la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Qué lindo llegar un día delante del Señor y que todas esas cosas que a veces nos distraigan no nos sacaron de la meta, sino que el Señor diga, mira Mauricio, qué bien, atendiste tu carrera, pero le diste prioridad a lo que yo te llamé. Pasa, buen siervo fiel. Qué bien, Adriana, fuiste excelente en tu trabajo y te enfocaste en el Evangelio. Qué bien, Yumín, atendiste las necesidades de las personas y enseñaste la buena palabra. Qué bien, Gustavo, atendiste bien en tu trabajo en la empresa y atendiste las necesidades espirituales de las personas. Qué lindo que el Señor nos diga eso cuando estemos allá al frente. Trabajaste todos los talentos y dones que te di y te enfocaste en lo primordial. Bien hecho, buen siervo fiel, buen siervo fiel, buena sierva, pasa delante del Señor. Puede ser que el obstáculo suyo hoy sea falta de disciplina, alguna inconstancia, tal vez no tener las metas claras como lo estamos poniendo hoy, o heridas espirituales. Hay personas que vienen a la iglesia de lugares en los cuales fueron lastimados, lesionados y están decepcionados. La invitación que el Señor nos hace en la palabra cuando esas cosas pasen es a entender que una cosa es la gente y otra cosa es Cristo. Fue Él el que dio su vida por ti. Es a Él al que le debes tu atención y servicio. A las gentes hay que perdonarlas, hay que amarlas, pero a ti Dios te llama a continuar, a avanzar, a seguirlo, a ser su discípulo, a servirle y permitir que Él te sane, a que perdones y dejes que esas cosas queden atrás. Y pueda, por último, que haya personas que vienen de lugares en los cuales escucharon enseñanzas torcidas,
donde creían que el caminar espiritual todos los días era como bendiciones y bendiciones, y nunca había un espacio para la disciplina y para el esfuerzo. Pero vemos que ambas coexisten y son necesarias. Dios te va a bendecir y te va a prosperar y te va a dar de todo, y Él va a estar todos los días contigo, pero también Él te llama como un hijo y una hija maduros a seguirlo, a esforzarte, a hacer lo que Él quiere.